Bueno, en este ejercicio vemos que tenemos una serie de datos, la variable toma una serie de valores que ocupan desde el 7 el más pequeño al 238 el más grande, y entre medio pues coge muchos valores. Entonces nos lo dicen aquí, agruparemos los datos en intervalos, si no la tabla sería impracticable, tener desde el 7, 8, 9 hasta el 200 y pico. Entonces, nos dicen que tenemos que hacer 8 intervalos. ¿Cómo hacemos los intervalos? Lo más normal es que nos digan dónde empezamos y dónde terminamos, pero de todas formas, si no nos lo dicen, como el más pequeño es el 7 y el más grande el 238, para trabajar con números más sencillos, empezamos en el 0 y terminamos en el 240. O sea que vamos a tener una longitud, un rango, se llama, de 240. Como nos dicen 8 intervalos, dividimos entre 8 y nos queda que cada intervalo va a ser de una longitud 30. Entonces, en la tabla tendremos que poner por un lado los intervalos, por otro lado tendremos que poner las marcas de clase, que eran los números que representan a esos intervalos. También tendremos que poner la frecuencia absoluta, cuánto hay de cada uno de esos intervalos. En este caso, como es la duración de las llamadas, cuántas llamadas hay de ese intervalo de duración. Luego la frecuencia acumulada, y también podremos la frecuencia acumulada en porcentaje. Ahora, hemos dicho que los intervalos empezarán en 0, los datos los empezaremos a contar desde el 0 hasta 240 y con una longitud de 30. Es importante que todos los intervalos tengan la misma longitud. Entonces empezaremos en el 0 cerrado al 30 abierto. Y aquí iremos colocando, aquí contaremos todos los datos que estén entre 0 y 30, pero sin contar el 30, porque el 30 estaría ya en el siguiente intervalo. Completo la tabla, todo de 30 en 30, o sea, aquí tendríamos del 60 al 90, del 90 al 120, del 120 al 150, 150, 180, 180, 210 y por último el 210 se ha cerrado, 240 abierto. La marca de clase era el número que representaba, el valor que representaba ese intervalo, y siempre era la media, el centro del intervalo, en este caso pues entre 0 y 30, el 15. Si no lo tenemos claro, hacemos la media, sumamos y dividimos entre 2 el 15, y como van de 30 en 30, porque los intervalos tienen longitud 30, pues sumamos 30, 45 y 30, 75 y 30, 105, 165, 195 y 225. Bien, ya tenemos las marcas de clase. Ahora lo que tendríamos que hacer sería contar cuántas veces aparece cada uno de esos intervalos. Lo voy a poner ya directamente. Bien, ya están puestos. Lo que sí deberíamos comprobar antes de continuar es que si había 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 por 5, 60 datos. Aquí tendremos que tener contados, agrupados los 60. 6, 2, 8 y 4, 12 y 10, 22, 27 y 8, 35 y 14, 49 y 11, 60. Al menos están todos los datos, no está descuadrado el 60 datos de aquí con los 60 que tenemos distribuidos aquí. Y esto recordad que para hacerlo simplemente, por ejemplo, el 120, el primer número, el 120, pues estará entre 120 y 150. Cuento que tengo una. El 131 también está ahí, cuento que tengo 2. El 142, pues ese también está ahí, tengo 3. El 157 está aquí, tengo una, y así con todo, hasta terminar de clasificar todos los datos, cada uno en su correspondiente intervalo. Ahora la frecuencia acumulada, la primera era 11, la segunda vamos sumando, 11, 14, 25. ¿Por qué sumamos? Porque este 25 significa que ha habido 25 llamadas de 60 segundos o menos. 25 y 8, 33. O sea que ha habido 33 llamadas de 90 segundos, o sea, de este intervalo o más pequeño. El 8, la frecuencia absoluta, significa que ha habido 8 llamadas entre 60 y 90. Aquí vamos acumulando los intervalos más pequeños. 33, 5, 38, simplemente vamos sumando, 52, 54, y al final nos tiene que salir las 60, porque ha habido 60 llamadas de 240 segundos o menos, está claro. 240, 238 de hecho era la mayor. Ahora, aquí en la última columna, para tener la frecuencia acumulada en relativa en porcentaje,
lo que vamos a hacer, lo que teníamos que hacer era una regla de 3 para cada uno. Es decir, si sabemos que el 100% de los datos son las 60 llamadas, pues tenemos que ver qué porcentaje de los datos son 11 llamadas y luego 25, 33. De aquí sacaríamos el primero, x igual a 100 por 11 partido por 60, que eso da 18,3 periódicos, que lo dejamos en un 18, aproximamos sin decimales. Para el de la siguiente fila, cambiaríamos el 11 por un 25 y volveríamos a hacer la cuenta. Da un 41,6 periódico, lo dejamos en un 42 y así completo todas las demás. Bien, ya la misma regla de 3, sustituyendo el 11 por un 25 por un 33 y por todo, conseguimos los porcentajes de la frecuencia acumulada relativa. Entonces ahora lo que necesitaríamos, si no nos lo piden aquí, pero vamos a hacerlo, vamos a calcular los parámetros estadísticos habituales, la moda, la mediana, la media, los cuartiles y la desviación típica. Para ello necesitamos usar la calculadora, la voy a poner por aquí, y vamos con ella. Entonces teníamos que estar, si la tenemos recién encendida, si la teníamos normalmente la tendremos en calcular. Entonces nos tenemos que ir al modo estadístico. Tenemos una variable y en esa variable ya teníamos la frecuencia, si no habría que configurarla. Y aquí lo que vamos a meter, bueno, ¿y qué hacemos? Si lo que tenemos son entre 0 y 30, vamos a meter la marca de clase, porque recordad que la marca de clase significa que nosotros teníamos 11 llamadas entre 0 y 30 segundos, que eran los datos que estaban por aquí. Para nosotros, esos valores, los valores reales los perdemos, nos olvidamos de ellos, y para nosotros esas 11 llamadas han durado 15 segundos. Había 14 llamadas entre 30 y 60 segundos, por ejemplo, este 58, este 32, ese 58 de ahí, pero nosotros nos olvidamos de los datos reales y para nosotros esas 14 llamadas han durado 45 segundos y así para todo. Entonces los valores de la variable para nosotros son solamente estos de aquí, estos 8 valores. Ventaja de tenerlos agrupados en intervalos, que da igual que tengamos 60 valores o 600 o 6000, vamos a seguir teniendo aquí 8 filas. Desventaja, estamos perdiendo los datos reales, los datos originales, pero el trabajo matemático se hace mucho más cómodo. Entonces, ¿qué tenemos que meter aquí? La tabla. Metemos como si fueran ya con datos sin agrupar. Vamos metiendo 15, 45, 75, 105, el 135, 165, 195 y 225. Ahí están. Comprobamos, 95, están todos y ahora nos pasamos a la otra columna. Le damos abajo y salimos ahí, a la derecha, y ponemos la frecuencia absoluta. Tenemos 11 para el 15 y seguimos así. 14, 8, 5, 10, 4, 2, 6, 4, 2 y 6. Ahí he puesto un 22, ahora lo corrijo. Podemos corregirlo sin ningún problema porque le doy al 2 simplemente y me sale. Entonces si le doy para abajo vuelvo a empezar y lo tengo 11, 14, comprobamos 8, 5 y tenemos 10, 4, 2, 6. Bien, ahora entonces nos vamos a opciones. En opciones queremos cálculo de una variable porque tenemos una sola variable. Nosotros estamos estudiando aquí una variable cuantitativa. Una variable cuantitativa que es la duración de las llamadas telefónicas. Le damos al 3, cálculo de una variable, y ahí tenemos la media. La media va a ser 94,5, o sea que de media una llamada ha durado 94 segundos y medio. Esa sería la media, el 94,5. Por otro lado, lo que tenemos es la desviación. La desviación típica 66,59, 66,6. Sería el valor de la desviación típica. Muevo la calculadora para poder copiar los datos. Entonces tenemos que la media es 94,5 segundos. Que la desviación típica son 66,6 segundos.
O sea que nos tenemos que mover del 94, bastante variación, porque nos tenemos que mover del 94 segundos, de la media que estaría en 94 y medio, nos tendríamos que mover 66 hacia un lado, 67, bueno, 66,67 hacia el otro, para encontrarnos con el 68% de la llamada. O sea, la desviación típica es bastante grande, quiere decir que los datos están bastante dispersos. O sea que ha habido, se puede decir, de todo un poco. Luego, si seguimos mirando, le damos abajo, comprobamos el número de datos son 60, el mínimo era el 15, este que teníamos aquí. Claro, decimos, ¿y cómo es que aquí había un 7 que había y me dice que el mínimo es el 15? Porque estamos hablando ahora ya de la marca de clase. Recordad que hemos perdido los datos reales. La mediana es 75. O sea, que llamada de 75 segundos hay tantas más pequeñas que esa como más grandes que esa. Luego en los cuartiles tenemos el cuartil inferior, que es 45. Hay un 25%, el 45 segundos divide, si tenemos aquí el 45, divide un 25% de las llamadas son más cortas y un 75% son más largas. Eso para el cuartil 1, el cuartil inferior. El cuartil 3 es 135. Estamos en lo mismo, un 75% de las llamadas son más cortas de 135 y un 25% son más largas. Eso lo podíamos haber visto directamente aquí. En mediana, cuartil 1 y cuartil 3, sabemos que la mediana corta al 50% de los datos, deja la mitad de los datos más pequeños que el valor de la mediana y la otra mitad más grande. Entonces buscamos aquí en el porcentaje el 50%. Vemos que el 50% aquí casi llegamos, pero es en este intervalo. En el 60-90, que su marca de clase es 75. El cuartil 1. El cuartil 1 es el que corta al 25%. Necesitamos tener el 25% de los datos. Si necesitamos tener el 25%, aquí tenemos el 18, casi llegamos, aquí nos pasamos mucho, pero claro, nosotros necesitamos tener el 25, aquí. El intervalo 30-60, que su marca de clase es 45. Y el cuartil 3, el que corta al 75% de los datos, necesitamos tener por debajo del cuartil 3 el 75%, pues aquí. El intervalo 120-150, que su marca de clase es 135. Y luego tenemos por aquí, podemos ver que el máximo es el 225, que coincide no con el valor real, que era el 238, sino con nuestro valor que le hemos dado, que es el 225 de la marca de clase más alta. Luego no nos aparece la calculadora a la moda, pero sencilla de calcular porque la moda es de lo que más hay. ¿Cuál es el valor que más veces aparece? El que tiene la mayor frecuencia absoluta. Vemos que de lo que más hay ha sido ya aquí, que ha habido 14 llamadas de 30 a 60 segundos. O sea, 45. La moda en este caso es 45, porque ha habido, de lo que más llamadas ha habido, ha sido de 30 a 60. Bien, pues ya tenemos aquí toda la tabla y todos los parámetros calculados.